La verdad que es muy difícil para mí en este momento poder expresar lo que realmente significa para nosotros, y digo nosotros porque cuando hablamos de un proyecto, no existe proyecto sin un equipo que lo sostenga, un equipo que ponga el cuerpo, que ponga las energías, que renuncie a mucho de lo que tiene que ver con lo profesional, lo personal, lo económico. Y este es el caso del proyecto de la carrera de operador en psicología social en contexto de encierro. A mí me tocó estar sola porque ya tenía previsto asistir al congreso, justamente por la participación que tenía para la mesa de cierre, pero creo que lo menos que podía hacer es invitar a Susana que me acompañe, que forma parte del equipo, y nombrar a las personas que fueron de alguna manera quienes hicieron posible que este proyecto se pusiera en marcha y que hoy recibiera la emoción y el honor de ser premiados justamente en un ámbito donde se hace mucho, donde se pone el cuerpo desde distintos lugares y que pueda ser reconocido entre tantos proyectos en el país. Para empezar a nombrarlos, voy a contarles cómo surge el proyecto y allí van a ir haciéndose presentes todos los compañeros integrantes del proyecto. Nosotros nacimos en el año 2011 como Escuela Formadora de Operadores en Psicología Social. Es una institución de formación de nivel terciario superior con título oficial. Nacimos por necesidad y solicitud de un grupo de ciudadanos de la ciudad de Resistencia. Éramos primeramente un centro de formación de profesionales y después se hizo el trámite para convertirnos en escuela. Dentro del equipo de docentes está Viviana Ortellado, quien es una colega que tiene hoy 18, 19 años de experiencia en contexto de encierro, trabajando como docente de psicología y además haciendo intervenciones dentro del ámbito de la psicología social. En el mes de mayo del año pasado me cuenta ella como una de las anécdotas, porque usábamos como un espacio de supervisión de su trabajo en contexto de encierro en nuestras reuniones, que los internos de Alcaidía, que es del Servicio Penitenciario Provincial de la Ciudad de Resistencia, le habían dicho: nosotros queremos ser lo que vos sos, porque hacemos muchos cursos, nos dan muchas formaciones, pero en definitiva no sabemos cómo trabajar con nuestros compañeros, cómo trabajar con nuestra familia. Cuando escucho eso realmente me emocionó mucho que personas que están en situación de privación de la libertad tengan esas ganas, ese compromiso de querer hacer algo con el resto que nos rodea, algo con la realidad que les toca vivir. Entonces le digo: ¿por qué no vivir? Me dice: pero vos creés, es una carrera muy cuestionada, mucho más llevarla a un espacio donde es tan difícil estar y mucho más permanecer. Comenzamos todos los trámites, así fue que lo primero que hicimos fue acudir a la Dirección de Educación Privada, porque es de donde dependemos, porque somos una institución privada, nosotros no somos institución estatal. Planteamos este proyecto, nos acercamos a la Dirección de Contexto de Encierro, nos acompañaron, lo hicimos saber al gobernador, al ministro, a los subsecretarios de lo que queríamos hacer. Desde el gobierno provincial nos dijeron: sí, ahora tienen que ver la forma de entrar al contexto, de hablar con las autoridades penitenciarias, porque son ellos quienes deben abrir las puertas. Nos acercamos, planteamos, presentamos el proyecto, tuvimos que presentar un dispositivo de formación para que ellos supieran de qué se trataba, tuvimos que presentar el equipo que formaría parte de docentes, y ahí se presentó el otro gran desafío, porque los operadores nos formamos para intervenir en los campos, pero no nos formamos para ser formadores y mucho menos para trabajar en un contexto donde hay tanto dolor como las cárceles. Entonces era muy difícil encontrar docentes que pudieran asumir este compromiso, que pudieran llevar la teoría, llevar las prácticas, cómo hacer las prácticas, cómo poner en práctica los dispositivos, cómo pensar en una formación donde los espacios son tan limitados, la realidad es tan dura. Empezamos con las entrevistas hasta que dimos con 2 docentes que estaban predispuestos, comenzamos a planear el dispositivo.
y ahí nos damos cuenta de que necesitábamos no solamente los docentes, sino necesitábamos también, y el asesoramiento de Viviana, que era quien conocía de contexto de encierro, la supervisión de alguien que pudiera de alguna manera ir haciendo la mirada externa, porque no es fácil llevar el cuerpo, no es fácil poner energía en estos espacios donde son tantas las limitaciones y son tantas las realidades que nos van modificando día a día y con las que nos encontramos con un desafío a cada minuto que permanecemos allí. Así fue que convocamos a Susana Gacias, que era parte del equipo de docentes, pero por su experiencia en formación de profesionales y en supervisiones a colegas, formó parte del equipo siendo nuestra supervisora institucional para el proyecto principalmente. Comenzamos a andar, surgen los primeros obstáculos donde nos damos cuenta que dos personas en dos cárceles, una del Servicio Penitenciario Provincial y otro nacional, era imposible que pudiera seguir adelante porque lógicamente comienzan a chupar, como decimos nosotros habitualmente, el espacio. La cárcel transforma y chupa a cualquiera de las personas que entran allí. Es muy difícil mantener el profesionalismo, es muy difícil mantener el objetivo que nos va condicionando. Así fue que le pedimos a Alejandra y Estela que pudieran dar lugar a otros compañeros para que entraran con la teoría y ellas siguieran con las prácticas profesionalizantes, las tutorías y los grupos operativos. Allí se incorporan Cecilia Orozco y Carolina Geneiro, que después Carolina Geneiro reemplaza a Viviana Ortellado como responsable del equipo. O sea que Viviana pasa a ser vicerrectora de nuestra institución. Al estar trabajando en dos espacios similares pero muy distintos, porque el Servicio Penitenciario Federal es el modelo real de lo que es una institución totalitaria, es el contexto de encierro más duro que puedan imaginarse en el país. Allí los alumnos no pueden estudiar en grupo, no se les permite trabajar en grupo, entonces teníamos que modificar el dispositivo, partir con la teoría, armar prácticas profesionalizantes, pero las tutorías estar orientadas justamente a que tengan ese espacio de trabajo en grupo. O sea que esta realidad que nosotros estábamos viviéndola tenía que ser modificada por la necesidad del espacio. Totalmente distinta a la realidad en el Servicio Penitenciario Provincial, donde sí los dejan trabajar en grupo, pero no tienen computadoras, no tienen acceso a materiales bibliográficos, o sea que también teníamos que llevar el material bibliográfico. Las condiciones de vida, de hacinamiento que vive la cárcel del Servicio Penitenciario Federal, Provincial, es realmente horrendo. Ustedes lo habrán visto en muchos informativos porque se difundió a nivel nacional. También fueron otras de las limitaciones, entonces ahí teníamos que pensar en espacios de tutorías donde realmente pudieran trabajar con la teoría los alumnos. También estas docentes pasaron por esta experiencia de ser chupadas con el dispositivo y así fue que se convocaron a otros docentes. Entra Susana Gacias a dar clase, se convoca a Graciela Sichel para la parte teórica, se suma Pablo Diel, que es otro de los integrantes del equipo, ya se separa el equipo, uno queda para el Servicio Penitenciario Provincial y otro para el Nacional, se suma Juan Dorniacek, se suma Iván Sotelo, se suma Sandra Gutiérrez. Hoy en definitiva estamos incorporando inclusive a un nuevo coordinador porque la estructura profesional de Carolina, ella misma reconoció que estaba en su límite, se corrió de ese lugar, tuvimos que designar a otra persona porque es un espacio muy desgastante. Realmente es un logro, este premio yo creo que es un logro para estos profesionales, estos colegas que han puesto el cuerpo. Yo les puedo asegurar que poner el cuerpo en la cárcel es muy difícil, es muy desgastante y es un desafío día a día. Yo estoy hablando hoy en representación de este equipo, de los que nombré, justamente de Fernando, que se está haciendo cargo, de otras dos colegas nuevas que están ingresando, pero me gustaría poder darle la palabra a Susana
quien desde su lugar de supervisora les va a poder contar más particularmente cuáles son los sufrimientos que vive el colega, que vive el profesional y que vive la persona al entrar en estos espacios. Yo estoy hablando como responsable de la institución, como dueña de la institución y, en definitiva, como una de las, digamos, de las madres del proyecto, porque con Viviana fuimos las que pusimos el cuerpo, pero también quiero agradecer a mi familia que me acompañó en esto incondicionalmente y dedicarle este premio a todo el equipo y a mi esposo que me acompaña, porque él también es uno de los mentores de este proyecto. El Servicio Penitenciario Provincial antes era policía de la provincia. Es una institución nueva que se separa de la policía y mi esposo es de la policía, o sea que había una razón que me empujaba a que este compromiso estuviera más allá de la profesión, también del conocimiento de lo que sufren los que hoy son personal penitenciario de la institución. Entonces nuestro objetivo era entrar para el servicio penitenciario los internos, pero es un proyecto integral que además forma a familiares de internos dentro de nuestra institución becados para estudiar psicología social, para que su familia también viva esa transformación. Becamos a los que egresan del servicio penitenciario para que sigan estudiando y en este momento estamos comenzando con la carrera para el personal penitenciario, porque consideramos que si todas las patas que están involucradas en este espacio no sufren esta transformación, no viven esta transformación, difícilmente podamos lograr nuestro objetivo, porque no es solamente entregar un título de operador en psicología social, es trabajar y apuntar al cambio social planificado realmente. Muchas gracias. Hola. Yo, para continuar en la línea de lo que les contaba Mabel, voy a tomar tres ejes. Uno, el primero es el de lo personal. Desde lo personal les voy a decir que cuando aparece el proyecto me generó un entusiasmo enorme. Me parece que el desafío era muy grande y lo fue. Desde lo personal significó enfrentar la situación primero de temor que la experiencia supuso. Por primera vez entré a una cárcel, por primera vez percibí esos olores, esa vivencia de las puertas que se cierran cuando uno va avanzando, la experiencia de escuchar algún zapucay que venía desde las celdas, porque mientras se están dictando las clases hay internos que no están participando. Esa experiencia realmente atraviesa el propio cuerpo, y esto que les estoy contando que surgió cuando yo fui a dar clase como docente, me permitió comprender a los colegas cuando yo estaba desde afuera escuchándolos como supervisora. Desde el lugar de supervisora, lo fuerte como equipo para todos nosotros fue, me parece, hubieron dos situaciones fundamentales que hubo que enfrentar desde el comienzo. La primera, enfrentar el prejuicio. Y el prejuicio, y lo digo entre colegas, el prejuicio muchas veces vino de los propios colegas. ¿Cómo podía ser que les íbamos a dar el mismo título que nosotros tenemos a presos? Digámoslo, nosotros hablamos de internos, pero eran presos, personas privadas de su libertad, y subyacía alguna idea de algo habrán hecho, como van a tener el mismo título que nosotros. Y esto ya implicó una posición ideológica que supuso trabajarnos profundamente nosotros, y para eso la primera respuesta fue elaborar un protocolo de intervención. En ese protocolo, nosotros como institución cubrimos absolutamente todo lo que en el momento, hasta ahora, hemos visto como posibilidad. Es decir, que en ese protocolo de intervención decimos cómo acciona el equipo ante las fortuitas probables situaciones que puedan surgir.
¿Por qué decimos esto? Porque aparece un riesgo, y acá estoy hablando como supervisora de la experiencia, y el riesgo es que partamos de la base de que idealicemos a los pobres buenos presos, versus los malos agentes, que los tratan mal, no los dejan agruparse, etc. Entonces, para salir de esa posición dilemática, lo que hicimos es pensarlo desde la dialéctica del amo y el esclavo, pensando que una y otra parte eran absolutamente complementarias y que los unos eran en relación a lo que los otros eran. Entonces, lo que yo hice fue proponerme mirar cuerpos, y en los cuerpos de los agentes penitenciarios también había dolor y sufrimiento. Ellos también estaban privados de su libertad, ellos también estaban presos, aunque volvían a sus casas, y entonces trabajar en esa relación dialéctica de los unos y los otros nos permitió salir de un pensamiento fragmentado y dilemático, que eran los buenos y los malos, y pensar que todos tenían una relación que entre todos se sostenía, y que nuestro lugar como formadores tenía que ver con poder abordar hasta donde la carrera nos permitía los casos o las situaciones que nos iban mostrando los alumnos, y sin idealizar que íbamos a cambiar absolutamente a todos, pero sí apostando, como dijo Mabel, a ese cambio social planificado. Nada más. Bueno,